BRC Lovers, aquí en un video donde voy a explicar los 15 cambios clave en BRCGS Packaging Materials versión 7, obviamente respecto a la versión 6. ¿Ok? Elegí 15 porque son clave, hay más cambios, hay muchos cambios y ahí les recomiendo que participen en los cursos oficiales que tenemos de este tema de BRCGS Packaging Materials. Yo tuve la suerte de trabajar en la industria del empaque, conozco la industria del empaque, he ido estudiando, he ido perfeccionando conocimientos. No soy el experto en todo, conozco BRCGS Packaging Materials, lo he trabajado y además soy entrenador aprobado o reconocido por BRCGS para dar cursos oficiales en BRCGS Packaging Materials. Entonces voy con estos 15 eh, cambios clave de BRCGS Packaging Materials. Así que ahí voy. Muy bien, entonces vamos con los 15 cambios clave de BRCGS Packaging Materials, versión 7, obviamente respecto a la versión 6. Mi nombre es Alberto Ibáñez Neri, soy director de Brofood Safety. Nosotros nos dedicamos a apoyar a la industria alimentaria, a la cadena alimentaria completo, en aplicar estándares, en mejorar eficacia. Primer cambio clave. Primero, BRCGS Packaging Materials versión 7 da mayor énfasis en la evaluación de riesgos basada en el uso previsto del producto final. Si bien es cierto, la versión anterior ya tenía un enfoque fuerte respecto al enfoque al pensamiento basado en el riesgo o al uso del riesgo, de la evaluación de riesgo, hoy en día en esta nueva versión incorporaron aún más, por ejemplo, para los requisitos de higiene personal, para los requisitos de uso de ropa y en otros requisitos también. El foco aquí es considerar el uso previsto del producto final. El uso previsto del producto final marca mucho el nivel de riesgo y eso va a ayudar a definir bien los controles que se van a aplicar. Entonces, muy importante eso, entonces, que estemos atentos y ahí la recomendación es que los implementadores y auditores identifiquen dónde pide evaluación de riesgos o dónde pide que se defina en base al riesgo la práctica para cumplir el requisito y eso, el foco es proteger el producto, considerando el uso previsto del producto final. Entonces, primer cambio clave, check. Segundo cambio clave, eh, en el alcance, siempre BRCGS Packaging Materials fue orientado a fabricación de materiales de envasado, pero orientado a empresas que envasan alimentos o productos sensibles a la higiene, como cosméticos, ¿ok? Ya sea empaque de contacto o no. Ahora, en esta nueva versión, en la versión 7, agrega que también lo pueden aplicar empresas que fabrican productos desechables de un solo uso. Por ejemplo, vajilla descartable que lo usa el consumidor final, o tenedores descartables, o estas bombillas o sorbetes también, ¿no? Que usa el consumidor final y que se fabrican con la misma tecnología que se usa para fabricar los materiales de envasado, para envasar alimentos, obviamente. Pero aquí viene un detalle interesante. Para que estos productos de un solo uso sean auditados y dentro del alcance de BRCGS Packaging Materials versión 7, el sitio debe producir al menos o más del 70% de materiales de envasado. Por ejemplo, supongamos que nosotros elaboramos estuches de cartulina, ¿ok? Que lo mandamos para que se envase en helado a otra empresa que va a envasar alimentos. Y también tenemos, entonces, voy a tener mis estuches de cartulina para envasar helados. Y también hago platos de cartulina que se usan en la casa para servir, no sé, torta, cuando hay fiestas masivas, ese tipo de cosas. Entonces estamos hablando de eso es producto de consumo, producto desechable de un solo uso. ¿Ok? Entonces, esto de aquí yo debiera tener al menos 70% de mi producción. ¿Sí? Al menos. Y lo de los platos desechables, menos del 30%.
en volumen. Si eso es así, yo puedo incluir la elaboración de estos platos desechables dentro del alcance de la certificación. ¿Ok? Entonces, check, segundo cambio clave. Tercer cambio clave tiene que ver con la sección uno, que es de la sección uno tiene que ver con la responsabilidad y el compromiso gerencial. ¿Ok? Compromiso de la gerencia senior. Y aquí hay varios, y el cambio clave aquí tiene que ver con los requisitos relacionados a cultura de seguridad y calidad del producto. ¿Ok? Entonces, ese es el cambio clave. Ahora, en varios requisitos se menciona varias cosas respecto a la cultura. Por ejemplo, que se incluya en la política un compromiso de mejorar la cultura de seguridad y calidad del producto. Se incluye 4 ámbitos de actividades que se deben considerar, 5, perdón, no 4. Cuando se definan las actividades para mejorar el plan de cultura, se agregan 5 ámbitos de actividades. ¿Sí? Eso está en el 112. Eh, un responsable de la gerencia senior, de la alta dirección, en otras palabras, un miembro del equipo de la alta dirección debiera estar en la auditoría de certificación para discutir la eficacia del plan de cultura. Y también en la revisión por la dirección se debe revisar la eficacia del plan de cultura. Entonces, el cambio clave tercero tiene que ver con reforzamiento dentro de BRCGC CPACA y materiales de requisitos relacionados al plan de mejorar la cultura de calidad o de seguridad y calidad del producto. Ok, entonces, cambio clave 3, check. ¿Sí? Cambio clave 4 tiene que ver con el plan ARA. Y aquí hay tres elementos importantes. Que el diseño, es decir, para estructurar el plan ARA o el orden de los requisitos en BRCGC Paga en Materias versión 7, ahora sigue los pasos de los principios del HACCP del Códex Alimentarios. Se cambia el enfoque de PCC, de puntos de control crítico, a medidas de control crítico para diferenciarlo aún más respecto a el enfoque de seguridad del producto versus la inocuidad de los alimentos en cuando se producen alimentos. Y también otro elemento clave o cambio clave es la validación de las medidas de control críticas, MSC, y validación del plan ARA. Entonces, eso es cambio clave número 4 relacionado al ARA. Cambio clave número 5. Está en el requisito 341. No es un nuevo requisito, no es nueva cláusula, pero sí es nuevo requisito dentro de la cláusula 341. Está relacionado a cuando tengamos materiales de envase que tengan un efecto funcional en la inocuidad del producto final. Entonces, aquí el efecto funcional en la inocuidad del producto. Por ejemplo, de repente un monitor de temperatura del producto, o sea, unos tiritas que va cambiando de color en función de la temperatura o que indica si hubo pérdida de la cadena de frío. Eso está ayudando a la seguridad del producto final, ¿no? Entonces, debieran haber especificaciones y también hacer referencia de que demuestre la eficacia del envase funcional. ¿Ok? Y dice, como la extensión de la vida útil, por ejemplo, la frescura y el monitoreo de la temperatura. Entonces, cambio clave 5 tiene que ver con requisito específico para envases funcionales. Cambio clave 6. Cambio clave 6 pide que eso está en el requisito que tiene que ver con manejo de incidentes 3.14.6, en donde si hay un incidente significativo de seguridad o legalidad del producto, se debiera notificar al organismo de certificación que le otorgó el certificado dentro de 3 días hábiles. Y después de 21 días calendario, se debe entregar mayor información. Ese es cambio clave 6. Cambio clave 7. Procesamiento subcontratado también abarca almacenamiento. Ese es el cambio clave 7. El control de procesamiento subcontratado está en el 3.8. Y allí en las definiciones o en la introducción habla de que ahora, además de si nosotros mandamos un producto intermedio a procesarse y después vuelve a nuestro sitio para seguir procesándose, yo lo mando a un tercero para procesar, hacer algo, pero si yo mando al tercero solamente almacenar, también es almacenamiento, es decir, producto intermedio, lo mando a un tercero, es decir, fabrico parte, lo mando a un tercero,
el tercero me lo devuelve para yo seguir, yo lo llamo esto la estrategia del sombrero. Este de acá puede ser un procesamiento o puede ser solamente almacenamiento. Entonces, aquí el cambio clave es que se agrega también almacenamiento, ¿sí? Si tiene esa condición. Cambio clave 8. Los cambios en los requisitos para la compra de nuevos equipos y la puesta en marcha. Aquí es que cuando yo compro un nuevo equipo, debo tener especificaciones para adquirirlo antes de, y el proveedor debiera demostrar que esas especificaciones sí las cumple. Y luego, cuando el equipo ya lo tengo, debo ponerlo en marcha. Entonces hay requisitos para eso. Nuevo equipo no significa que sea 0 kilómetros, puede ser un equipo usado o un equipo refaccionado que lo tuvimos que hacer, actualizar, hacer un upgrade para que funcione, para que logre niveles de desempeño adecuados. Cambio clave 8, entonces relacionado a nuevos equipos. Cambio clave 9. Dos nuevas secciones en el capítulo 4, que tiene que ver con requisitos respecto a infraestructura o al establecimiento. Gestión de alergenos. Anteriormente esto ya estaba como requisito, pero en una declaración de posición. Y otros contaminantes físicos, donde agrupación de requisitos de la versión anterior en una nueva sección. Entonces, no es que sean nuevos requisitos, sí hubo cambios ahí de redacción y de agregar cosas aclaratorias, pero lo novedoso es que dos nuevas secciones. Yo esto lo celebro porque mientras más ordenado y claro sea la agrupación de requisitos, mi enfoque para implementarlo, para cumplirlo, va a ser más preciso. Y eso es lo interesante, ¿no? de estas nuevas versiones. En el 495, que tiene que ver con otros contaminantes, ahí hay que ver porque hay una nueva cláusula. En realidad se movió, se reordenaron porque habían cláusulas en otros sitios y se trajeron a la sección 495 de otros contaminantes físicos. Cambio clave 10. Tiene que ver con la sección 5.4, con la cláusula 546, donde pide que cuando hay fallas o desviaciones de equipos, se deben hacer acciones. Dice, en caso de fallas de los equipos o desviaciones del proceso respecto a las especificaciones, debemos establecer procedimientos para determinar el estado de la calidad del producto y determinar la acción a tomar de acuerdo a las cláusulas 3.11 que tiene que ver con incidentes. ¿Sí? Entonces, esta nueva cláusula, básicamente TES 9546, cláusula nueva. Cambio clave 11, nuevo requisito relacionado con la precisión de los equipos que usamos para hacer pruebas. Y básicamente pide que la precisión del equipo de medición deberá especificarse, obviamente con las tolerancias permitidas, teniendo en cuenta los parámetros del producto que se está controlando. Precisión del equipo entonces debiera estar precisado, valga la redundancia. Cambio clave 12, los requisitos de higiene personal, la detección médica y de ropa de protección se basarán en el riesgo, ¿sí?, asociado con la fabricación y el uso uso previsto final del producto terminado. Entonces, ahora sí, ya se agrega que debo hacer una evaluación de riesgo para definir, por ejemplo, los niveles de requisito de higiene personal que vamos a exigir. Cambio clave 13. Enfoque para revisar competencia. Esto me gustó mucho para Pacaín, que no es solo que debemos capacitar al personal, porque de eso trata el 6.1, que es de capacitación, pero también es de competencia. Y el 6.1.6 es un cambio clave que a mí me gustó muchísimo, que pide que se debe revisar y documentar de forma rutinaria las competencias de todo el personal, y obviamente en función de eso proporcionamos capacitación como un mecanismo para mejorar la competencia, ¿sí? Entonces, muy importante entonces aquí la revisión de competencias. Que eso, hay una diferencia. Y por ahí tengo un video que hablo de la diferencia entre competencia y versus responsabilidades, porque a veces los confundimos, ¿sí? Cambio clave 14. Se incorporan todos o ninguno de los productos comercializados. Este de aquí tiene que ver con que la sección 7 tiene que ver con que si una empresa comercializa productos, es decir, no los fabrica, pero los compra y los vende, aparte de que tiene procesos productivos, entonces lo quiere incorporar. Supongamos que yo fabrico envases, botellas de plástico para yogur. Nosotros fabricamos. No me salió muy bonita mi botella, pero no importa. Ya, fabricamos estas. Pero tenemos la oportunidad de también manejar botellas de vidrio, pero nosotros no fabricamos eso, sino que compramos y vendemos.
botellas de vidrio. Y también vamos a vender clamshell para las frutas, los clamshell. ¿Sí? Entonces tengo dos envases distintos comercializándose aparte del que fabrico. Si yo decido incorporar, tengo que incorporar estos dos. No puedo decir este sí y este no. ¿Sí? Tienen que ser, todos los que comercializo los debo incorporar. Debía, si es que, o sea, esto es voluntario, ¿eh? ¿Sí? Este sí o sí lo tengo que incorporar porque es parte de mi proceso de fabricación y para eso nació BRCGC Packaging Materials. Y el 711 también está relacionado a producto comercializado, es que debemos tener un ARA para los productos comercializados, ARA específico o incorporado dentro de nuestro plan ARA del producto que fabricamos. Cambio clave 15. Se amplía aquí las opciones de auditorías. Obviamente siempre ha habido opciones de auditoría anunciada y ya se formaliza dentro de las auditorías de certificación anunciada, se formaliza que cada 3 años una de las auditorías va a ser no anunciada, obligatoria cuando estoy en este programa. La otra opción es que voluntariamente tengamos las auditorías no anunciadas, que sería esto. Y también esto se agregó en esta versión anunciada combinada en dos partes. La primera parte remota, la segunda parte en el sitio. Y también aquí, si es que estamos en esta opción, una auditoría obligatoria sin previo aviso, uno en cada 3 años. Ese es también el otro cambio clave. Y recuerden, cuando la gestión no es suficiente, ahí está Ibro Food Safety para apoyarles. Muy bien, entonces, 15, aquí resumí, ojo, no son todos los cambios, solamente resumí 15 cambios clave que hace que BRCGC Packaging Materials hoy en día sea el estándar posiblemente más completo que tenemos en su ámbito de aplicación, porque hay varios estándares como por ejemplo IFS Pack Secure o FCC 22000 también tiene un alcance relacionado a packaging, a materiales de envasado, ¿no? Pero BRCGC Packaging sigue siendo, Packaging Materials sigue siendo el esquema preferido, tiene muchas ventajas, una estructura sólida, tiene requisitos muy claros, tiene un formato que a mí particularmente me gusta, me declaro un BRCGS Lovers, como ustedes. Muchas gracias por seguir, denle like, compartan los videos porque así nosotros nos permite también ir haciendo más contenido para apoyar a la cadena alimentaria.